Natasa, corriendo a casa, con ganas de preparar la cena para Andrei, su marido, luchaba contra la nieve de diciembre. Sabía que si la cena no estaba lista, habría una discusión. Además, no quería que se notara la falta de cariño en sus ojos. El viento helado le golpeaba la cara mientras caminaba apresuradamente por las calles cubiertas de blanco. Su corazón latía aceleradamente, no solo por el esfuerzo físico, sino también por la ansiedad de llegar a tiempo a casa. Los copos de nieve danzaban a su alrededor, como burlándose de su prisa, pero Natasa no tuvo tiempo de apreciar la belleza del paisaje. Mientras caminaba, su mente se debatía entre la preocupación por la cena y la tensión que siempre flotaba en el aire cuando Andrei no estaba satisfecho. Sabía que él tenía grandes expectativas y que no cumplirlas podía generar una atmósfera cargada de descontento. Los pensamientos de Natasa oscilaban entre la frustración y la determinación. Quería que todo fuera perfecto, no solo para la cena en sí, sino también para evitar conflictos innecesarios. Su deseo de mantener la armonía en su hogar era palpable, una fuerza que impulsaba cada paso más rápido hacia la puerta de su hogar. Al doblar la esquina, vio la fachada familiar de su casa, una promesa de calidez y seguridad en medio del frío despiadado del invierno. Sus pasos se volvieron más decididos y su corazón se aceleró a medida que se acercaba a la entrada. El sonido amortiguado de la nieve bajo sus pies resonó en el silencio de la calle, una banda sonora de sus acelerados pensamientos. Sabía que cada minuto contaba, cada detalle de la cena era crucial para evitar cualquier posible enfrentamiento con Andrei. Con manos temblorosas, abrió la puerta y entró en la calidez de su hogar, donde el acogedor aroma de la comida preparada con amor se mezclaba con el sutil aroma de su propia tensión. La luz amarillenta de la chimenea parpadeó cálidamente, dándole la bienvenida con su reconfortante presencia. Natasa sabía que su desafío apenas comenzaba. Mientras se dirigía a la cocina, su corazón latía con fuerza, una mezcla de expectación y aprensión. Estaba decidida a hacer todo bien, a guardar las apariencias y a preservar la frágil paz que reinaba en su hogar. El reloj de la pared marcaba el implacable paso del tiempo, cada tic-tac era una cuenta regresiva hasta el momento en que Andrei regresaría. Natasa sintió un nudo en la garganta, pero lo tragó con determinación. No podía permitirse el lujo de debilitarse ahora. Con manos ágiles y pensamientos concentrados, comenzó a preparar la cena, calculando cada movimiento, añadiendo cada ingrediente con precisión. El tiempo parecía escaparse entre sus dedos mientras trabajaba, una carrera contra el reloj que dictaba el ritmo frenético de sus acciones. Mientras el delicioso aroma de la comida se extendía por toda la casa, Natasa sintió un rayo de esperanza filtrarse en su tenso corazón. Tal vez, solo tal vez, todo saldría según lo planeado. Tal vez, por una noche, podrían olvidar sus tensiones y simplemente disfrutar de la compañía del otro. Los días de Natasa estaban llenos de una rutina incesante, un baile interminable entre las exigencias del hogar, los compromisos profesionales y las expectativas tácitas de su marido. Desde el momento en que se despertó hasta el momento en que finalmente se fue a la cama, se encontró atrapada en un ciclo agotador de responsabilidades y obligaciones. La luz del amanecer la encontró ya en movimiento, preparando el desayuno para su familia, mientras el sol doraba las calles cubiertas de nieve afuera. Su hija, pequeña y radiante, fue el sol de su vida, una fuente inagotable de alegría y energía. Pero cuidarla también significó equilibrar sus propias necesidades con las constantes exigencias de la maternidad. Mientras leía cuentos antes de dormir, Natasa se maravillaba ante la inocencia y la pureza en los ojos de su hija, un recordatorio constante de lo que realmente importaba en la vida. Pero incluso este precioso momento estuvo teñido por la sombra de las tensiones no resueltas que se cernían sobre su matrimonio. En el trabajo, Natasa se entregó con dedicación y profesionalismo, buscando encontrar un delicado equilibrio entre sus responsabilidades profesionales y sus deberes como madre y esposa. Era una hábil malabarista, pero a veces sentía que las bolas que intentaba equilibrar estaban a punto de caer. Y luego llegó Andrei, con sus propias expectativas y exigencias, una presencia imponente que permeaba todos los aspectos de su vida hogareña. Sus deseos y opiniones moldearon las decisiones familiares, lo que hizo que Natasa a menudo se preguntara si sus propios deseos y necesidades tenían algún lugar en el mundo que compartían. Intentó ser la esposa que él quería, la mujer que merecía, pero había una brecha cada vez mayor entre sus expectativas y la realidad de su vida en común.
Sus esfuerzos por complacerlo a menudo fracasaban, como semillas plantadas en suelo infértil, incapaces de florecer bajo el peso de expectativas insatisfechas. Natasa se sintió como una actriz en un escenario, interpretando el papel de una esposa perfecta mientras sus verdaderas emociones permanecían ocultas en las sombras detrás de escena. Ella sonrió cuando debería haberlo hecho, estuvo de acuerdo cuando debería haber estado de acuerdo, pero detrás de la fachada de normalidad, su corazón latía con una silenciosa melancolía. Y así, la rutina continuó, un ciclo interminable de días que se convirtieron en semanas, semanas que se convirtieron en meses. Natasa se hundió cada vez más en la monotonía de su existencia, anhelando una chispa de vida, una promesa de cambio en un mar de igualdad. Desde los primeros días que sus caminos se cruzaron, Natasa se sintió atraída por el aura magnética de Andrei. Sus ojos oscuros y penetrantes parecían sondear las profundidades de su alma, despertando emociones latentes durante mucho tiempo en su corazón. Ella lo observó desde lejos, admirando su confianza y carisma, mientras mantenía sus propias emociones cuidadosamente ocultas bajo una máscara de indiferencia. Sabía que no tenía lugar en su mundo, que sus fantasías eran solo eso, sueños fugaces destinados a desaparecer con la salida del sol. Pero el destino tenía otros planes, tejiendo los hilos invisibles del amor y el destino alrededor de sus corazones entrelazados. Un encuentro casual en una fiesta, una sonrisa compartida entre la multitud y, de repente, el mundo que los rodeaba pareció desvanecerse en un segundo plano, dejándolos solo a ella y a Andrei perdidos en su propio universo privado. Fue un momento fugaz, un rayo de posibilidad en medio de la oscuridad de la incertidumbre. Pero para Natasa, fue suficiente para encender la llama de la esperanza en su corazón, una promesa de que tal vez, solo tal vez, sus sueños más profundos podrían hacerse realidad. Y así, se encontró sumergiéndose de cabeza en un mar de emociones prohibidas, ignorando las silenciosas advertencias de su mente racional en favor de la dulce ilusión del amor. Cada encuentro, cada sonrisa compartida, solo servía para alimentar las crecientes llamas de su ardiente pasión, consumiéndola de adentro hacia afuera. Pero incluso en medio del torrente de sentimientos encontrados, Natasa sabía que había un abismo entre ellos, una brecha insalvable que separaba sus realidades divergentes. Ella era una soñadora, una romántica incurable perdida en sus fantasías, mientras que Andrei era un pragmático, un hombre de negocios centrado en sus propios intereses. Y, sin embargo, por un breve momento, bailaron en las orillas del destino, ignorando las voces susurrantes del sentido común en favor de la tentadora promesa del amor verdadero. Fue un comienzo turbulento, un prólogo de la historia épica que estaba a punto de desarrollarse ante ellos, un viaje de descubrimiento y redención que desafiaría todo lo que creían saber sobre el amor y la vida. Era una fría tarde de invierno, el sol apenas podía penetrar entre las espesas nubes que se cernían sobre la ciudad. Andrei, con las manos temblorosas y el aliento condensándose en el aire helado, se dio cuenta con horror de que había olvidado las llaves dentro de la casa. Un escalofrío recorrió su espalda mientras miraba la puerta firmemente cerrada, sabiendo que no había forma de entrar. Desesperado y frustrado, reflexionó sobre sus opciones, mientras sus pensamientos giraban en torno a posibles soluciones a su congelante dilema. Fue entonces cuando la suave voz de Natasa rompió el silencio, ofreciéndole refugio y calidez en medio del frío implacable. Y así, se encontró caminando hacia su departamento, su corazón latía aceleradamente con una mezcla de gratitud e incertidumbre. ¿Qué significaría esto para ellos?, se preguntó mientras subía los escalones hacia la puerta que ahora se abrió para él en un gesto de inesperada generosidad. Al entrar, fue recibido por la calidez acogedora del apartamento de Natasa y el reconfortante olor de la comida casera flotando en el aire. Ella lo invitó a sentarse y le ofreció una taza de té humeante para protegerse del frío que le calaba los huesos. Mientras se acomodaba, los ojos de Andrei recorrieron el familiar entorno que lo rodeaba, observando los pequeños detalles que revelaban tanto sobre la mujer que creía conocer. Había una ternura en su gesto, una dulzura que lo tomó por sorpresa y lo dejó momentáneamente sin palabras. Y así, compartieron ese momento fugaz, dos almas solitarias que encontraron consuelo y compañía en la presencia del otro. Bajo el cálido techo del apartamento de Natasa, hablaron y rieron, dejando de lado las preocupaciones y tensiones que normalmente los rodeaban. Fue un momento simple pero profundo, un instante de conexión genuina que trascendió las barreras del tiempo y el espacio. Y cuando finalmente llegó el momento de irse,
Andrei sintió una renovada sensación de gratitud por tener a Natasa en su vida, un entendimiento silencioso de que tal vez, solo tal vez, había más entre ellos de lo que jamás había imaginado. Pero las sombras del pasado todavía se cernían sobre ellos, los secretos no dichos y las heridas sin sanar que amenazaban con separarlos antes de que tuvieran la oportunidad de acercarse. Y mientras se alejaba, lo consumía una sensación de urgencia, un deseo de saber qué les deparaba el futuro a él y a Natasa, una promesa de redención o desilusión que esperaba su respuesta. Cuando los primeros signos de un resfriado comenzaron a aparecer en Andrei, Natasa notó de inmediato el cambio en su comportamiento. Tenía los ojos cansados, su voz ronca resonaba por los pasillos de la casa y el brillo habitual de su rostro había sido reemplazado por una pálida sombra de malestar. A pesar de sus propias obligaciones y preocupaciones, Natasa se entregó al cuidado de Andrei con tranquila determinación. Ella preparó tés reconfortantes, trajo mantas calientes y le ofreció palabras de aliento en medio de su batalla contra la enfermedad. A medida que los días pasaban lentamente, ella se encontró cada vez más envuelta en su cuidado, formándose un frágil puente entre ellos en medio de la tormenta. Ella tomó su mano cuando él temblaba de fiebre, se secó la frente cuando el sudor brotó de su piel, ofreciéndole consuelo y compañía en su momento de necesidad. Curiosamente, fue durante esos frágiles momentos que Natasa comenzó a ver un lado diferente de Andrei, una vulnerabilidad que rara vez mostraba al mundo exterior. Debajo de la máscara de la indiferencia y la autosuficiencia había un hombre que luchaba contra sus propios demonios, un alma solitaria que buscaba alivio en un mundo implacable. Mientras lo cuidaba, Natasa sintió que las barreras entre ellos comenzaban a desmoronarse, desentrañando lentamente los secretos y las heridas que habían mantenido su conexión a raya. Ella escuchó atentamente mientras él hablaba de sus preocupaciones y temores, compartiendo una intimidad que nunca antes había conocido. Y así, en la pálida luz de la enfermedad, se hicieron más cercanos que nunca, encontrando consuelo y consuelo el uno en los brazos del otro. Por un breve momento, las preocupaciones del mundo exterior desaparecieron, reemplazadas por la dulce certeza de que, juntos, podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les deparara. Pero la enfermedad también trae consigo una sombra de miedo, un recordatorio silencioso de la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Y a medida que Andrei se recuperaba lentamente, Natasa sintió que se le formaba un nudo en la garganta, una sensación de inquietud que la perseguía incluso cuando la fiebre disminuía y los síntomas desaparecían. Porque sabía, en el fondo de su corazón, que aunque el frío pasara, las cicatrices permanecerían, un recordatorio constante de la fragilidad de la existencia humana. Y mientras miraba al hombre que yacía frente a ella, envuelto en su propia vulnerabilidad, Natasa se preguntó qué les depararía el futuro, un desconocido envuelto en misterio e incertidumbre. El día de su boda llegó envuelto en una neblina de emociones encontradas, una turbulenta mezcla de ansiedad y esperanza que impregnaba el aire a su alrededor. Para Natasa, era como si estuviera flotando en un sueño, cada momento teñido de una cualidad etérea que la hacía preguntarse si realmente estaba sucediendo. Desde el momento en que dijo sí al hombre que había amado en secreto durante tanto tiempo, Natasa sintió que navegaba por aguas inexploradas, cada paso era un viaje de descubrimiento y autodescubrimiento. Su corazón latía con fuerza en su pecho, una sinfonía de expectación e incertidumbre que resonaba en lo más recóndito de su alma. Su boda fue una celebración de amor y compromiso, un testimonio público de su dedicación mutua frente a las adversidades que enfrentaron juntos. Bajo el suave resplandor de las luces de la fiesta, intercambiaron votos de lealtad y devoción, comprometiéndose el uno al otro frente a sus seres queridos. Fue un momento de pura magia, un instante congelado en el tiempo cuando el mundo pareció desaparecer a su alrededor, dejándolo solo a ellos dos en su propio universo privado. Y cuando finalmente intercambiaron sus anillos, Natasa sintió que una ola de paz y satisfacción la invadía, una confirmación silenciosa de que estaban exactamente donde se suponía que debían estar. Para Andrei, el matrimonio representaba una nueva etapa en su vida, una promesa de renovar su dedicación a la mujer que había elegido amar. A la luz de la luna, miró a Natasa con una mezcla de admiración y gratitud, consciente de la profundidad del vínculo que compartían y decidido a protegerlo a toda costa. Fue un viaje tumultuoso, marcado por altibajos, triunfos y tribulaciones que los pusieron a prueba en todos los sentidos. Pero incluso en medio de las tormentas, encontraron fuerza el uno en el otro, un ancla segura en un mar de incertidumbre. Y así, se unieron en matrimonio,
dejando atrás el pasado y mirando al futuro con esperanza renovada y determinación inquebrantable. Porque al final del día, eso es lo que importaba, el amor que compartían, tan fuerte y resistente como las estrellas en el cielo nocturno. Para Natasa, el matrimonio marcó no solo el comienzo de una nueva etapa en su vida, sino también una ruda introducción a la despiadada realidad que se escondía detrás de las brillantes fachadas del amor romántico. Descubrió por las malas que las promesas hechas en el altar no siempre se convertían en realidad y que las expectativas a menudo se desmoronaban ante la fría luz del día. Andrei, que alguna vez fue el objeto de sus sueños más profundos, resultó ser una pareja menos que ideal. Su amabilidad y afecto, tan evidentes durante su noviazgo y compromiso, ahora parecían distantes y escasos, reemplazados por una fría indiferencia que dejó a Natasa sintiéndose perdida y desolada. Vivir con los padres de Andrei también resultó ser una fuente de tensión constante, una batalla de voluntades y expectativas que parecía no tener fin a la vista. Las diferencias de personalidad y estilo de vida hicieron de la convivencia una tarea ardua, con frecuentes conflictos y desacuerdos que dejaron a Natasa preguntándose si algún día encontraría la paz dentro de su propio hogar. Y así, se encontró confrontada con la dura realidad del matrimonio, un complejo entramado de compromisos y sacrificios que exigía de ella más de lo que jamás había imaginado. Luchó por equilibrar sus propias necesidades y deseos con las implacables expectativas de su pareja y su familia, una batalla que parecía no tener fin. Cada día trajo consigo nuevos desafíos, nuevas pruebas que pusieron a prueba los límites de su paciencia y resiliencia. Se aferró desesperadamente a la esperanza de que, con el tiempo, las cosas mejorarían, que las heridas abiertas en su corazón eventualmente sanarían, dejando atrás solo recuerdos dolorosos de un pasado tumultuoso. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, Natasa se encontró cada vez más aislada en su propio mundo, una isla solitaria a la deriva en un mar de desilusión y descontento. Anhelaba un atisbo de felicidad, un momento de paz que parecía estar siempre fuera de su alcance, escapándose de sus manos como arena resbaladiza. Y, sin embargo, a pesar de todas las dificultades, una llama de esperanza persistía dentro de ella, una creencia inquebrantable de que, en última instancia, el amor triunfaría sobre la adversidad. Porque en el fondo de su corazón, Natasa sabía que el matrimonio era más que una simple alianza de conveniencia, era una promesa de compromiso y perseverancia, una promesa que estaba decidida a cumplir, sin importar el costo. La noticia del embarazo inundó a Natasa con una abrumadora ola de emoción y esperanza. Era como si un rayo de luz hubiera atravesado las nubes oscuras que se cernían sobre ella, iluminando su corazón con una promesa de renovación y redención. Se acarició suavemente su creciente vientre, maravillándose de la vida que palpitaba dentro de ella, una chispa de esperanza en un mundo lleno de incertidumbre. Para Natasa, el bebé que crecía dentro de ella representaba más que simplemente una nueva vida, era un símbolo de posibilidad y potencial, una oportunidad de construir un futuro mejor para ella y su familia. Imaginó las sonrisas radiantes y los cálidos abrazos que llegarían con la llegada de su hijo, una fuente de alegría que trascendería todas las dificultades que enfrentaron. El embarazo era una época de expectación y anticipación, cada latido del corazón del bebé era un vívido recordatorio del milagro de la vida. Natasa se dedicó fervientemente a cuidar de sí misma y del niño que llevaba, alimentándose de esperanza y optimismo incluso en los momentos más oscuros. Soñó con el día en que finalmente tendría a su bebé en brazos, un rayo de luz en medio de la oscuridad que la rodeaba. Y así, se encontró atrapada en una red de sueños y planes, cada pensamiento giraba en torno al futuro que les esperaba. Imaginó los preciosos momentos que compartiría con su hijo, las aventuras que vivirían juntos, los lazos de amor y compañerismo que los unirían para siempre. Fue una visión de felicidad que alimentó su alma hambrienta de esperanza, una promesa de días mejores que la impulsó hacia adelante, incluso en los momentos más difíciles. Para Natasa, el nacimiento de su hijo fue más que el comienzo de una nueva vida, fue una segunda oportunidad, una oportunidad de reescribir las estrellas y moldear su destino en sus propios términos. Sabía que el camino que tenía por delante estaría lleno de desafíos y obstáculos, pero también estaba decidida a afrontarlos de frente, con valentía y determinación. El cambio en la dinámica de la relación de Natasa y Andrei fue una transición gradual pero notable. Con el paso de los días, Natasa empezó a notar una brecha cada vez mayor entre ella y su marido.
donde alguna vez compartieron momentos íntimos y conversaciones significativas, ahora solo existía el vacío silencioso que flotaba entre ellos. Andrei, una vez presente y comprometido con su vida familiar, ahora parecía distante y distante, su atención desviada del hogar que alguna vez compartieron. Pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, envuelto en sus propios intereses e inquietudes, dejando a Natasa sola para afrontar las exigencias de la vida hogareña. Para Natasa, este cambio fue profundamente perturbador. Se encontró luchando por equilibrar las exigencias de cuidar a su hijo, mantener la casa en orden y gestionar su propia carrera, todo ello mientras lidiaba con la creciente ausencia de su marido. Lo que alguna vez fue una asociación amorosa y solidaria se había convertido en un viaje solitario de criar sola a su hijo. Se sentía como una madre soltera, navegando por las turbulentas aguas de la maternidad sin el apoyo y la presencia del padre de su hijo. Cada noche solitaria y cada mañana caótica solo servían para reforzar la sensación de aislamiento que la envolvía, dejándola preguntándose dónde se había equivocado y qué le había pasado al hombre que una vez amó con todo su corazón. La conversación se hizo escasa, reemplazada por el incómodo silencio que se cernía sobre la casa como una nube oscura. Natasa añoraba la conexión perdida que alguna vez compartió con Andrei, pero parecía que cuanto más intentaba acercarse, más él se alejaba, perdido en un mundo de preocupaciones y obligaciones que ella apenas podía entender. Y así, se encontró luchando por mantener viva la llama de la esperanza en su corazón, incluso cuando las sombras de la incertidumbre y la soledad amenazaban con consumirla. Todas las noches rezaba por un cambio, por el restablecimiento de la conexión que una vez los había unido, pero sus oraciones parecían resonar en el vacío, sin respuesta. Fue un pequeño cambio, casi imperceptible al principio, pero para Natasa, cada mirada más larga, cada palabra amable, era como un rayo de sol atravesando las nubes oscuras que se cernían sobre su relación. Sintió la calidez de la atención de Andrei, como si una puerta previamente cerrada se abriera lentamente para revelar nuevas posibilidades. Estos momentos de reconexión fueron como gotas de agua en un desierto árido, alimentando la esperanza que hacía mucho tiempo se había marchitado dentro de ella. Se aferró a esos destellos de afecto con renovada determinación, consciente de que cada gesto, por pequeño que fuera, podía ser el comienzo de una transformación largamente esperada. Las conversaciones entre ellos se hicieron más frecuentes, más íntimas, como si las barreras que los separaban finalmente comenzaran a desmoronarse. Natasa compartió sus pensamientos y sentimientos con Andrei, abriéndose a él como no lo había hecho en mucho tiempo. Y para su sorpresa, él respondió, revelando partes de sí mismo que ella apenas reconocía. Fue durante estos momentos de vulnerabilidad compartida que Natasa comenzó a darse cuenta de la profundidad del amor que aún existía entre ellos, enterrado bajo capas de resentimiento y desilusión. Vio chispas de afecto en los ojos de Andrei, sintió el suave toque de su mano en su rostro y supo, en lo más profundo de su corazón, que todavía había esperanza para ellos. Y así se permitió creer que el futuro podría ser diferente, que podrían superar los obstáculos que los separaban y construir juntos una vida basada en el amor y el entendimiento mutuo. Porque, a pesar de todas sus diferencias y desafíos, había algo innegablemente especial entre ellos, algo que había resistido la prueba del tiempo y la tribulación. Y mientras miraba el horizonte incierto que se extendía ante ellos, Natasa supo que aún quedaban muchas batallas por librar, muchos obstáculos por superar. Pero también sabía que con amor y paciencia, podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les deparara, juntos como una familia unida. Para Natasa, la perseverancia se ha convertido en una virtud inquebrantable en su compromiso de restaurar la armonía y la felicidad en su hogar. A pesar de los desafíos y reveses que enfrentaba a diario, se negó a perder la esperanza de un futuro mejor para su familia. Y así, persiguió incansablemente su misión de llevar alegría y satisfacción al corazón de Andrei, incluso cuando las nubes de incertidumbre amenazaban con oscurecer el horizonte. Cada gesto, cada palabra, era una expresión de su amor y dedicación, un intento sincero de reavivar la chispa que una vez los había unido. Ella cocinaba sus comidas favoritas, limpiaba la casa con cuidado y creatividad, buscando constantemente formas de mostrarle su afecto y aprecio. Sus esfuerzos fueron una extensión de su profundo deseo de construir juntos una vida feliz y plena, un viaje que estaba decidida a emprender, sin importar cuán difícil fuera el camino.
Incluso cuando se enfrentaba a la frialdad ocasional de Andrei o al peso aplastante de las responsabilidades domésticas, Natasa nunca flaqueó en su determinación de mantener viva la llama de la esperanza en su corazón. Creía con todo su ser que el amor y la perseverancia podían superar cualquier obstáculo, que juntos podían crear un hogar donde la felicidad floreciera como una flor resistente en medio del árido desierto de la vida. Y así encontró la fuerza para continuar, incluso en los momentos más oscuros, alimentada por el brillo de un sueño compartido que se negaba a morir. Vio el potencial no solo en su relación con Andrei, sino también en el precioso vínculo que compartían con su hijo, una conexión sagrada que trascendía las palabras y los gestos. Cada día fue una oportunidad para empezar de nuevo, para reafirmar su compromiso mutuo y con el futuro que imaginaban juntos. Y a medida que pasaba el tiempo, Natasa fue testigo de pequeños signos de progreso, pequeños cambios que señalaron el renacimiento de la esperanza en su corazón. Y aunque sabía que el camino por delante sería desafiante, se negó a dar marcha atrás, manteniéndose firme en su convicción de que, con amor y perseverancia, podrían superar cualquier adversidad que se cruzara en su camino. Para Natasa, la sensación de ser constantemente incomprendida y subestimada era como una nube oscura que se cernía sobre su vida. No importa cuánto intentara complacer a Andrei y sus padres, siempre parecía que sus esfuerzos fracasaban, sus intenciones se malinterpretaban y sus acciones se malinterpretaban. Cada gesto de amor y cuidado fue recibido con desdén o indiferencia, cada palabra de afecto y aprecio fue descartada como insignificante. Se encontró atrapada en un ciclo interminable de frustración y desesperación, una lucha solitaria contra las expectativas poco realistas y las demandas implacables que se cernían sobre ella. El sentimiento de impotencia comenzó a infiltrarse en todos los aspectos de su vida, minando su confianza y erosionando su autoestima. Se preguntaba sin cesar qué había hecho mal, donde no había cumplido con las expectativas de Andrei y sus padres, pero las respuestas siempre parecían eludirla, escabulléndose fuera de su alcance. Y así, se encontró asfixiada por el peso aplastante de la desilusión, una sombra silenciosa que la seguía a todas partes. Se preguntó si algún día sería capaz de escapar de las garras de la desaprobación, si algún día encontraría la libertad y la aceptación que anhelaba. Pero cada vez que miraba el rostro impasible de Andrei, cada vez que escuchaba las duras críticas de sus padres, sabía que la batalla aún estaba lejos de estar ganada. Y así, se encontró enredada en una red de emociones conflictivas, luchando por reconciliar sus propias necesidades y deseos con las demandas opresivas que la rodeaban. Se preguntó si algún día sería capaz de encontrar su propio camino, de reclamar su propia voz en un mundo que parecía decidido a silenciarla. Pero a pesar de todo, una llama de esperanza persistía en su interior, un frágil hilo de luz que se negaba a apagarse ni siquiera en los momentos más oscuros. Porque en lo más profundo de su corazón, Natasa sabía que era más fuerte de lo que imaginaba, más resistente de lo que jamás hubiera soñado. La decisión de buscar la independencia fue un punto de inflexión en la vida de Natasa. Impulsada por una mezcla de determinación y necesidad, reconoció que confiar en sí misma era la clave para construir un futuro más estable y seguro para ella y su hija. Con el corazón apesadumbrado, pero decidida, Natasa dio sus primeros pasos hacia una vida independiente. El proceso de adaptación no fue fácil. Natasa tuvo que enfrentar una serie de desafíos mientras navegaba por las complejidades del mundo profesional. Tuvo que equilibrar sus responsabilidades como madre soltera con las exigencias del trabajo, sacrificando a menudo su propio tiempo y comodidad para garantizar el bienestar de su hija. Sin embargo, cada obstáculo fue una oportunidad para crecer y fortalecerse. Natasa se lanzó de cabeza a su carrera, decidida a demostrar su valía y alcanzar el éxito. Se dedicó fervientemente a sus tareas, demostrando una impecable ética de trabajo y un inquebrantable compromiso con la excelencia. A medida que los días se convirtieron en semanas y los meses en años, Natasa floreció en su papel de proveedora y guardiana de su familia. Encontró fuerza en la independencia y descubrió una sensación de empoderamiento que durante mucho tiempo se le había escapado. Cada cheque de pago era una afirmación de su habilidad y determinación, una prueba tangible de que era capaz de afrontar los desafíos que la vida le deparaba. Pero a pesar de su nueva independencia, el peso de la soledad todavía pesaba sobre Natasa. Anhelaba compañía y apoyo, alguien con quien compartir sus alegrías y tristezas, sus victorias y derrotas. Sin embargo, se negó a permitir que la falta de pareja la definiera. Aprendió a confiar en sí misma,
a encontrar consuelo en su propia compañía y fortaleza en su propia resiliencia. Y así, Natasha abrazó su viaje hacia la independencia con valentía y determinación, sabiendo que cada paso la acercaba más a una vida de autosuficiencia y plenitud. Sabía que el camino por delante sería desafiante, lleno de altibajos, pero también era consciente del poder transformador de la determinación y la perseverancia. Después de años de maternidad dedicada y esfuerzos por equilibrar su vida profesional, doméstica y personal, Natasha redescubrió una vieja pasión que había dejado de lado durante mucho tiempo, el modelaje. En el fragor de la rutina diaria y las luchas personales, su creatividad y autoexpresión habían quedado relegadas a un segundo plano. Sin embargo, al retomar esta actividad, encontró un saludable escape de sus problemas y una manera poderosa de expresar sus sentimientos más profundos. El modelaje se ha convertido en algo más que una simple actividad, era un refugio, un espacio donde Natasha podía perderse en su arte y olvidar temporalmente las tensiones y dificultades de su vida cotidiana. Moldeando arcilla en formas hermosas y expresivas, descubrió una manera de dar voz a las emociones que la atormentaban, de transformar su dolor y su alegría en algo tangible y visible. Cada pieza que creó fue una extensión de ella misma, una manifestación de sus esperanzas, sueños y deseos más profundos. Se entregó en cuerpo y alma al proceso creativo, encontrando inspiración en los colores, formas y texturas que la rodeaban. Era como si, a través de sus manos, pudiera dar vida a un mundo de posibilidades, donde la imaginación reinaba libre y sin restricciones. Al sumergirse en su trabajo, Natasha descubrió un sentido renovado de propósito y significado. Se sentía viva y vibrante, revitalizada por la emoción de crear algo nuevo y único. Cada momento que pasó en su estudio fue un regalo, una oportunidad para explorar su creatividad y celebrar la belleza que existía dentro y alrededor de él. Más que eso, el modelaje se ha convertido en una forma de terapia, una forma de afrontar las complejidades de la vida y encontrar la paz interior. En momentos en los que se sentía perdida o abrumada, podía retirarse a su trabajo, dejándose llevar por el calmante flujo de la creatividad y la expresión artística. Y así, mientras sus manos moldeaban y esculpían, Natasha encontró consuelo y sanación en su arte, una luz brillante en medio de la oscuridad que la rodeaba. El modelaje se convirtió en su ancla, su fuente de fortaleza e inspiración en tiempos de incertidumbre y turbulencia. Las tensiones siguieron aumentando entre Natasha y Andrei. Criticó a Natasha por no cuidar la casa y a su hija como él quería. A pesar de los desafíos, Natasha continuó cuidando a su hija y trabajando. Estaba decidida a crear una vida mejor para su hija. Natasha era una mujer de inquebrantable resiliencia. Ante las adversidades que la vida le impuso, encontró la fuerza para seguir adelante, impulsada por un amor incondicional por su hija y una férrea determinación de construir un futuro mejor para ambas. Cada mañana, se levantaba con un renovado sentido de propósito, dedicada a enfrentar cualquier desafío que le deparara el día. Incluso cuando las presiones del trabajo y las exigencias de la vida hogareña amenazaron con abrumarla, se mantuvo firme en su compromiso de brindar lo mejor a su hija, luchando con coraje y perseverancia para superar cada obstáculo que se le presentó. Su trabajo era más que una fuente de ingresos, fue una expresión tangible de su compromiso con el bienestar de su familia. Cada tarea realizada, cada meta alcanzada, fue un paso hacia un futuro mejor, donde su hija tendría las oportunidades y los recursos que necesitaba para prosperar y crecer. Enfrentó cada desafío con determinación inquebrantable, negándose a ceder ante la desesperación o el desánimo. Incluso en sus momentos más difíciles, encontró inspiración en la fuerza y la resiliencia de su hija, cuya sonrisa radiante era un recordatorio constante de lo que realmente importaba en la vida. Natasha sabía que no sería fácil, que el camino por delante estaría lleno de obstáculos y contratiempos. Pero también sabía que tenía dentro de sí el coraje y la determinación necesarios para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Y así, día tras día, ella avanzó, una luz brillante en medio de la oscuridad, un testigo silencioso de la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad. Fue un ejemplo vivo de perseverancia y determinación, una fuente de inspiración para todos los que se cruzaron en su camino. Y, a pesar de todas las dificultades que enfrentó, Natasha nunca perdió de vista su mayor motivación, el amor profundo e inquebrantable que sentía por su hija. Fue este amor el que la impulsó hacia adelante, el que la fortaleció en los momentos de debilidad y el que la guió a través de las tormentas de la vida.
La soledad era como una sombra constante que se cernía sobre Natasa, oscureciendo sus días y pesando sobre su corazón. Mientras Andrei se alejaba cada vez más, inmerso en sus propias preocupaciones e intereses, Natasa se sentía abandonada en un mundo de silencio y vacío. Las noches se prolongaban interminablemente, marcadas por el eco de los pasos solitarios de Natasa por los pasillos vacíos de su casa. La reconfortante calidez de la presencia de Andrei se había disipado, reemplazada por la frialdad impersonal de una casa que ya no se sentía como un hogar. Natasa buscaba desesperadamente conexión y compañía, pero sus intentos de acercarse a Andrei se topaban con indiferencia y distancia. Se había convertido en un extraño en su propia casa, una sombra fugaz que desaparecía cada vez más en la noche. Cada momento de silencio fue un doloroso recordatorio de la cruel realidad de su relación. Se preguntó qué había pasado con el amor que una vez los unió, donde se había perdido en el laberinto de malentendidos y decepciones que ahora los separaban. La ausencia de Andrei dejó un profundo vacío en su vida, un sentimiento de incompletud que luchó por llenar. Se aferró a los recuerdos de tiempos más felices, a las promesas incumplidas de un futuro que ahora parecía fuera de su alcance. Y mientras se enfrentaba la cruel realidad de su aislamiento, Natasa se encontró ante una dolorosa verdad: el amor no siempre era suficiente para sostener una relación. A pesar de sus mejores esfuerzos y su inquebrantable devoción, se dio cuenta de que había límites a lo que podía soportar, a lo que podía sacrificar en nombre de un amor que se había convertido en solo una sombra de lo que era antes. Pero a pesar de su dolor y angustia, Natasa se negó a perder la esperanza. Sabía que aún quedaban luchas por librar, batallas que ganar, y estaba decidida a no sucumbir a la desesperación que amenazaba con consumirla. Porque incluso en las profundidades de la oscuridad, siempre había una luz brillante esperando a ser descubierta, una promesa de un mañana más brillante que aún podía lograrse. Todos los esfuerzos de Natasa parecían toparse con un muro insuperable. Se dedicó incansablemente a encontrar soluciones a los problemas que atormentaban a su familia, pero las respuestas seguían eludiéndola, dejándola cada vez más perdida en un mar de incertidumbre y desesperación. Por mucho que intentara mantener una fachada de normalidad, el sentimiento de fracaso la perseguía a cada paso. Se cuestionó sin cesar dónde se había equivocado, qué podría haber hecho diferente para cambiar el oscuro curso de su relación con Andrei. Cada noche solitaria era un doloroso recordatorio de sus luchas y decepciones, una herida abierta que se negaba a sanar. La desesperación era como un peso insoportable sobre sus hombros, una presencia constante que la acompañaba incluso en los momentos más simples y triviales. Se encontró perdida en un laberinto de emociones encontradas, luchando por encontrar una salida al torbellino de angustia e incertidumbre que la envolvía. E incluso mientras intentaba encontrar consuelo en sus propias reflexiones, Natasa se encontró consumida por el espectro de la desesperación, incapaz de escapar de las garras de la desesperanza que la mantenía en su implacable abrazo. Sentía que se hundía en un mar de tristeza y desesperación, sin ningún salvavidas a la vista. Cada respiración era una lucha, cada momento una batalla perdida contra las sombras que amenazaban con tragarla entera. Anhelaba desesperadamente una luz al final del túnel, un rayo de esperanza que pudiera guiarla a través de la oscuridad y la incertidumbre que la rodeaban. Pero a pesar de su dolor y desesperación, Natasa se negó a darse por vencida. Sabía que necesitaba encontrar una manera de superar sus miedos e incertidumbres, de encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. Fue como si una dolorosa revelación hubiera iluminado la mente de Natasa, disipando las nubes de ilusión y esperanza que la habían envuelto durante tanto tiempo. Finalmente enfrentó la verdad de frente, aceptándola con una mezcla de resignación y determinación. Andrei, el hombre por el que había luchado tanto, no era el socio que esperaba. Estaba arraigado en su propia forma de ser, inmune a los llamamientos al cambio o al crecimiento. Era una realidad difícil de aceptar, pero que Natasa sabía que ya no podía ignorar. La aceptación llegó con una sensación de liberación, la comprensión de que ya no podía poner su felicidad en manos de otra persona. Necesitaba tomar control de su propia vida, encontrar la paz y la plenitud dentro de sí misma. Y así, con renovada determinación, Natasa decidió reorientar su atención hacia lo que realmente importaba, su hija y su trabajo. Su hija, su rayo de sol en medio de la oscuridad, se convirtió en su máxima prioridad. Natasa estaba decidida a brindarle una infancia feliz y estable, libre de las sombras que acechaban su propia relación con Andrei.
se dedicó a crear recuerdos preciosos con su hija, alimentando su espíritu y alimentando su amor incondicional. Además, Natasha se centró en su trabajo, encontrándolo no solo como una fuente de sustento, sino también como una salida para sus preocupaciones y frustraciones. Se sumergió de lleno en sus proyectos, canalizando su energía creativa en su carrera y buscando alcanzar nuevas alturas de éxito y realización. A pesar del dolor de la revelación, Natasha encontró fuerza en la aceptación. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero estaba decidida a afrontarlo con valentía y determinación. Se comprometió a seguir adelante, construyendo una vida digna y significativa para ella y su hija, incluso si eso significaba dejar atrás las ilusiones y expectativas del pasado. Cada día en el almacén era una batalla contra las duras condiciones. El aire gélido le mordía la piel y le penetraba los huesos mientras maniobraba cajas y apilaba mercancías con manos temblorosas y dedos entumecidos. El trabajo era arduo y requería fuerza física y resistencia para afrontar las largas jornadas y las incesantes exigencias del entorno. A pesar del malestar y las dificultades, Natasha persistió. Vio el trabajo como una oportunidad para mantener a su hija, para asegurarse de que tuviera cubiertas sus necesidades básicas, incluso si eso significaba sacrificar su propia comodidad y bienestar. El amor de madre fue su motivación constante, empujándola a superar los obstáculos que se interponían en su camino. Cada turno en el almacén fue un testimonio de su determinación y resistencia. Se negó a dejarse vencer por la adversidad y encontró fuerza en el conocimiento de que cada caja apilada, cada carga descargada, contribuía al sustento de su familia. Era una lucha diaria, una batalla silenciosa que se libraba en los oscuros y helados pasillos del almacén. Pero, a pesar de las dificultades, también hubo momentos de camaradería y solidaridad entre los compañeros de trabajo. Compartieron risas e historias mientras realizaban sus tareas, encontrando consuelo en la compañía del otro en medio de la adversidad. Natasha atesoraba estos momentos de conexión humana, un faro de calidez humana en un ambiente a menudo implacable e impersonal. Si bien el trabajo consumía gran parte de su energía y tiempo, Natasha nunca perdió de vista su objetivo final, brindarle un futuro mejor a su hija. Cada caja levantada, cada paleta movida, fue un paso hacia ese objetivo, una demostración de su compromiso inquebrantable como madre. Y así, a pesar de las dificultades y adversidades, Natasha perseveró. Se enfrentó al frío cortante y al cansancio constante con coraje y determinación, guiada por su amor inquebrantable por su hija y su determinación de construir una vida mejor para ambas. En la tienda de alimentos encontró algo más que un trabajo, encontré una fuente de fortaleza y esperanza, un recordatorio constante de que, incluso en los lugares más improbables, era posible encontrar significado y propósito. La esperanza era la luz que brillaba en el corazón de Natasha, una llama frágil y delicada que se negaba a apagarse, incluso ante las tormentas más violentas. Fue esta esperanza la que la mantuvo firme, la que la impulsó a seguir luchando incluso en los momentos más oscuros y desafiantes de su vida. Incluso cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse, Natasha se aferró a la creencia de que las cosas podían mejorar. Vio más allá de las dificultades presentes, imaginando un futuro donde el amor y la felicidad reinarían en su vida y la de su hija. Fue esta visión de un mañana mejor lo que la mantuvo resistente, lo que la motivó a persistir incluso cuando los obstáculos parecían insuperables. Para Natasha, la esperanza era más que una simple emoción pasajera, era una fuerza impulsora, un combustible para su alma cansada y desgastada. Fue la luz que iluminó el camino por delante, guiándola a través de la oscuridad y la incertidumbre que impregnaron su viaje. Fue la esperanza lo que la impulsó a buscar soluciones, explorar nuevas oportunidades, buscar consuelo y apoyo de quienes la amaban. Incluso en los momentos más difíciles, se negó a darse por vencida, impulsada por la convicción de que, en última instancia, el amor y la bondad triunfarían sobre la adversidad. Cada respiración era un recordatorio del poder de la esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre había una luz brillante esperando a ser descubierta. Y Natasha estaba decidida a alcanzarla, a sujetarla con todas sus fuerzas y no dejarla escapar nunca más. Y así, con cada latido de su corazón esperanzado, Natasha renovó su compromiso con el futuro, reafirmando su fe en la posibilidad de una vida mejor. Sabía que el camino que le esperaba sería difícil y lleno de desafíos, pero estaba preparada para afrontarlo con valentía y determinación, confiada en que, al final,
la esperanza siempre prevalecería. Para Natasa, la cerámica no era solo una forma de expresión artística, fue un viaje emocional, un viaje de autodescubrimiento y curación. Cada pieza de arcilla moldeada bajo sus manos era una extensión de su alma, una forma de dar voz a sus sentimientos más profundos e íntimos. Cuando Natasa se sentó frente a su torno de alfarero, todo a su alrededor desapareció. El mundo exterior se desvaneció, dejándola inmersa en un estado de serenidad y concentración. Era una época de paz y tranquilidad, un refugio seguro donde podía escapar de las presiones y preocupaciones de la vida cotidiana. Mientras sus manos trabajaban la arcilla suave y maleable, Natasa sintió una profunda conexión con su propia esencia. Cada movimiento era una danza delicada, una expresión de su creatividad e intuición. Se dejó guiar por el flujo de sus emociones, permitiéndoles manifestarse libre y auténticamente. A veces el proceso de creación era catártico, una liberación de emociones intensas y conflictivas que hervían a fuego lento en su interior. En otras ocasiones, fue un viaje de descubrimiento, una exploración de los rincones más profundos de su alma. Cada pieza de cerámica que surgía de sus manos era una historia contada en barro, un reflejo de su viaje personal y experiencias vividas. Fue a través de la cerámica que Natasa encontró un sentido de propósito y significado. Cada pieza que creó fue más que una simple obra de arte, era una expresión de su propia humanidad, un testigo silencioso de sus alegrías y tristezas, esperanzas y temores. Más que eso, la cerámica fue una fuente de curación y renovación para Natasa. Mientras trabajaba la arcilla entre sus dedos, sintió una liberación de las tensiones y ansiedades que la afligían. Era como si cada pieza que creaba fuera un pequeño paso hacia la paz interior, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros había belleza y renacimiento esperando. Y así, mientras moldeaba y esculpía, Natasa encontró consuelo en su arte. Esta sensación de intuición envolvió a Natasa como un manto, envolviéndola en un aura de anticipación y emoción. Era como si hubiera una energía palpable en el aire, una promesa de algo extraordinario a punto de desarrollarse ante tus ojos. Mientras sus dedos acariciaban la arcilla, Natasa podía sentir las sutiles vibraciones pulsando a través de sus manos. Cada toque era un intercambio de energía, una comunicación silenciosa entre su alma y la materia prima que tenía ante ella. Se dejó llevar por el flujo de esta energía, dejándose guiar en su viaje creativo. En medio de la ansiedad y la expectativa, Natasa se lanzó de lleno a su trabajo. Se lanzó al proceso de creación con renovada intensidad, permitiendo que su intuición la guiara a través de las complejidades del arte. Cada movimiento era una danza de sincronía y armonía, una expresión de su conexión íntima con el mundo que la rodeaba. Conforme pasó el tiempo, la visión de su creación comenzó a tomar forma ante ella. Era como si las propias manos de Natasa fueran guiadas por una fuerza invisible, esculpiendo y moldeando la arcilla según los deseos de su alma. Se sentía como si la impulsara un propósito mayor, una misión que trascendía los límites del mundo físico. Cada detalle de su obra fue una manifestación de su intuición, una revelación de su sabiduría interior. Natasa permitió que su intuición fuera su brújula, guiándola a través de los laberintos de la creatividad y la inspiración. Confió en sus instintos, sabiendo que la llevarían exactamente a donde necesitaba estar. Mientras trabajaba, Natasa se encontró inmersa en un estado de fluidez, perdiéndose en las profundidades de su propia creatividad. El tiempo pareció desaparecer a su alrededor, dejándola suspendida en un estado de pura conciencia. Estaba en el momento presente, completamente absorta en el proceso creativo que se desarrollaba ante ella. Y luego, cuando finalmente estuvo terminado, Natasa dio un paso atrás para admirar su creación. Lo que vio ante ella fue más que una simple pieza de cerámica, era una manifestación de su alma, una expresión de su verdadera esencia. Sabía, en lo más profundo de su corazón, que había creado algo verdaderamente especial, algo que iría más allá de las limitaciones del tiempo y el espacio. El sonido de la voz de Andrei irrumpió en el tranquilo espacio del estudio de cerámica, rompiendo la concentración de Natasa en un instante. Levantó la vista de la pieza en la que estaba trabajando y su corazón se hundió al reconocer la expresión de desaprobación en el rostro de su marido. Para Natasa, ese momento de interrupción fue como un control de la realidad, un doloroso recordatorio de las tensiones que impregnaban su relación. De repente se sintió expuesta, vulnerable ante las duras críticas de Andrei.
Las palabras de Andrei resonaron en el espacio del estudio, pesadas y llenas de desdén. Criticó su apariencia, señalando supuestos defectos en su apariencia física que la hacían sentir inadecuada e indeseable. Cada palabra fue un golpe, una herida que cortó profundamente su ya debilitada autoestima. Además, las críticas se extendieron a su trabajo. Andrei menospreció sus creaciones, ridiculizando sus esfuerzos artísticos como un mero juego infantil. Para Natasa, sus piezas de cerámica eran más que simples artefactos, eran expresiones genuinas de su alma, símbolos de su viaje personal y creatividad interior. La intervención de Andrei no solo interrumpió su trabajo, sino que también minó su confianza y autoestima. Se encontró ante la dura realidad de que, incluso en su propio espacio creativo, no era inmune a las críticas de su marido. Por un momento, el estudio se sintió pequeño y sofocante, y sus paredes eran testigos silenciosos de la tensión que se desarrollaba en su interior. Natasa se sintió atrapada entre la presión de sus propias expectativas y las incesantes exigencias de Andrei. Sin embargo, a pesar del dolor y la frustración que sentía, Natasa también experimentó una chispa de determinación. Esa dolorosa interrupción le sirvió como recordatorio de su propia fuerza y resistencia. Se negó a permitir que las palabras de Andrei la deprimieran y se comprometió a defender su arte y su identidad contra cualquier crítica o desaprobación. Con el corazón apesadumbrado pero con una determinación renovada, Natasa se enfrentó a Andrei con firmeza, defendiendo su arte y su autoestima con valentía y determinación. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero estaba decidida a permanecer fiel a sí misma sin importar lo que le deparara el futuro. La decisión de Natasa de no discutir con Andrei fue una elección consciente, un intento de preservar su propia paz interior en medio del caos emocional que se desarrollaba a su alrededor. Ella entendió que a menudo las batallas más significativas son aquellas que elegimos no pelear, eligiendo en cambio canalizar nuestra energía hacia áreas más productivas y constructivas de nuestras vidas. Recurrir a su cerámica fue más que un simple escape temporal de la tensión que flotaba en el aire, fue un acto de autocompasión y autodeterminación. Era la manera que tenía Natasa de afirmar su propia autonomía, negándose a permitir que las palabras de Andrei minaran su confianza y determinación. Mientras sus manos moldeaban la arcilla con habilidad y precisión, Natasa se sintió envuelta en un velo de tranquilidad y serenidad. El proceso creativo fue su ancla, un refugio seguro donde podía encontrar consuelo y claridad en medio del torbellino de emociones que la asaltaban. Cada movimiento fue una expresión de su resistencia silenciosa, una declaración silenciosa de su determinación inquebrantable de seguir su propio camino, independientemente de las críticas y los desafíos que enfrentó. Sabía que, en última instancia, su arte era su verdadera voz, una narrativa de su viaje personal y su búsqueda de autenticidad y realización. Mientras trabajaba, Natasa encontró una sensación de empoderamiento que provenía de centrarse en algo que era completamente suyo. La cerámica era más que una simple forma de expresión artística, era un reflejo de su propia alma, una manifestación tangible de su visión única del mundo. Incluso frente a la adversidad, Natasa encontró fuerza en su capacidad para conectarse con su propia creatividad y pasión. Era como si cada pieza que creaba fuera un pequeño acto de resistencia, una declaración silenciosa de su determinación de no dejarse definir por las expectativas u opiniones de los demás. Esta aceptación fue más que una simple resignación, fue un acto de valentía y autoempoderamiento. Natasa entendió que pasar su vida esperando un cambio que nunca llegaría solo la llevaría a más frustración y dolor. En cambio, optó por dirigir su energía hacia áreas donde tenía control y donde podía marcar la diferencia. Al aceptar la realidad de su relación con Andrei, Natasa se liberó del peso de lo que podría haber sido y abrazó lo que fue. Reconoció que si bien no podía cambiar a Andrei, tenía el poder de elegir cómo responder a la situación. Esta comprensión fue liberadora y le permitió encontrar una nueva sensación de equilibrio y paz interior. Al centrarse en su hija, Natasa redescubrió la alegría y el propósito de la maternidad. Se comprometió a brindarle un hogar amoroso y estable a su hija, protegiéndola de las tensiones y conflictos que impregnaban su relación con Andrei. Su hija se convirtió en su máxima prioridad, una fuente constante de amor e inspiración en medio de las adversidades de la vida. Además, Natasa se dedicó a la cerámica con renovado vigor y pasión. El estudio se convirtió en su santuario, un lugar de refugio donde podía reconectarse con su creatividad y expresarse libremente.
Cada pieza que creó fue una extensión de su propio viaje de autodescubrimiento, una celebración de la fuerza y la resiliencia del espíritu humano. Al abrazar su arte, Natasa encontró una fuente de curación y renovación que trascendió las limitaciones de su relación con Andrei. La cerámica se convirtió en su voz, una forma de expresar sus emociones y experiencias de una manera única y auténtica para ella. Era una forma de autodeterminación, una afirmación de su identidad y valores en medio de las presiones y expectativas del mundo que la rodeaba. En este nuevo capítulo de su vida, Natasa descubrió una nueva sensación de libertad y autenticidad. Aprendió a valorarse a sí misma y a sus propias necesidades, incluso ante las adversidades que enfrentó. Su viaje de aceptación fue un viaje de autodescubrimiento y crecimiento, un viaje que la llevó a un lugar de mayor comprensión y compasión, tanto hacia ella misma como hacia los demás. En el sereno silencio de su estudio, Natasa profundizó en las profundidades de su creatividad. Cada movimiento de sus manos era una expresión de su determinación inquebrantable, una manifestación tangible de su búsqueda de belleza y significado en un mundo lleno de distracciones y desafíos. Incluso ante las tensiones e incertidumbres que impregnaban su vida, Natasa encontró refugio en el arte de la cerámica. Era como si el acto de crear la transportara a un reino de infinitas posibilidades, donde las preocupaciones del mundo exterior desaparecían y solo quedaba la pura expresión de su imaginación. Mientras moldeaba la arcilla bajo sus hábiles dedos, Natasa se sentía en sintonía con algo más grande que ella misma. Cada pieza que creó fue una extensión de su propio viaje interior, un viaje de autodescubrimiento y expresión creativa que desafió los límites de la existencia misma. A pesar de las distracciones que amenazaban con desviar su atención, Natasa permaneció concentrada en su visión. Entendió que la verdadera belleza no proviene de la perfección externa, sino de la autenticidad y la pasión que se infunden en cada obra de arte. A veces, las distracciones aparecían en forma de pensamientos ansiosos sobre el futuro incierto al que se enfrentaba. Otras veces, eran las preocupaciones por su hija y su bienestar las que amenazaban con nublar su concentración. Sin embargo, Natasa se negó a permitir que estos obstáculos le impidieran perseguir su pasión. Cada desafío fue para ella una oportunidad de conectarse más profundamente con ella misma y su arte. Aprendió a convertir sus preocupaciones en combustible para su creatividad, encontrando inspiración en las mismas experiencias que dieron forma a su viaje. Mientras el mundo que la rodeaba seguía girando a un ritmo frenético, Natasa se mantuvo firme en su compromiso con la cerámica. Comprendió que incluso en los tiempos más turbulentos, el arte era una fuente de estabilidad y claridad que la guiaba a través de las tormentas de la vida. Cada pieza que Natasa creó fue un testimonio de su determinación inquebrantable y su capacidad para trascender las limitaciones del mundo exterior. Y a medida que la arcilla tomó forma bajo sus manos, supo que estaba cumpliendo su misión de aportar belleza y significado al mundo que la rodeaba. Cada pieza que Natasa modeló reflejaba no solo su habilidad técnica, sino también su viaje emocional y espiritual. Observó con asombro cómo sus hábiles manos transformaban simples trozos de arcilla en obras de arte vivas y vibrantes. Cada nueva creación fue una afirmación de su talento y dedicación a su arte. A medida que el progreso se desarrollaba ante sus ojos, Natasa se sintió impulsada por una renovada sensación de propósito y logro. Cada desafío superado, cada técnica dominada, representó una victoria sobre sus propias dudas e inseguridades. Se dio cuenta de que el viaje de la cerámica no se trataba solo de perfeccionar sus habilidades, sino también de descubrir su verdadera voz como artista. El entusiasmo de Natasa era palpable mientras exploraba nuevas técnicas y experimentaba con formas y texturas. Cada día en el estudio era una aventura de autodescubrimiento, un viaje de exploración creativa que la llevó a lugares que nunca había imaginado. Encontró inspiración en todas partes, desde la simple belleza de la naturaleza hasta las profundas emociones que residían en su propio corazón. A medida que sus habilidades mejoraron, Natasa también empezó a ver nuevas posibilidades para su arte. Experimentó con diferentes estilos y enfoques, superando los límites de lo posible con la cerámica. Cada pieza se convirtió en una expresión única de su visión artística, una representación tangible de su viaje interior. Pero el progreso de Natasa no se limitó solo al estudio de cerámica. También empezó a notar cambios en otras áreas de su vida. Su determinación y enfoque en el arte se tradujeron en una nueva confianza en sí misma y en sus elecciones. Se sentía más centrada,
más en paz consigo misma y con el mundo que la rodeaba. Con el paso del tiempo, Natasa comprendió que el verdadero progreso no solo se medía por lo logrado externamente, sino también por la transformación que se producía internamente. Se dio cuenta de que su viaje por la cerámica era mucho más que una simple búsqueda de habilidad técnica, fue un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Para Andrei, perderse la cena representaba más que simplemente perderse una comida. Fue una manifestación visible de sus frustraciones y expectativas insatisfechas con respecto al papel de Natasa como esposa y madre. No podía entender la carga emocional y física que Natasa llevaba a diario, equilibrando sus responsabilidades familiares con su pasión por la cerámica. La falta de comprensión de Andrei solo amplificó la culpa que sentía Natasa. Se encontró dividida entre sus obligaciones familiares y su deseo genuino de dedicarse a su arte. La presión de cumplir con las expectativas de Andrei pesaba sobre ella, aumentando aún más sus sentimientos de insuficiencia y culpa. Natasa luchó por encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades domésticas y su pasión por la cerámica. Cada momento que pasó en el estudio fue una elección consciente de priorizar su arte, incluso si eso significaba sacrificar otras áreas de su vida. Sin embargo, su dedicación a su familia se mantuvo inquebrantable e hizo todo lo posible para equilibrar las diferentes facetas de la vida. La culpa de Natasa era una pesada carga que llevaba en silencio, una sombra que se cernía sobre sus logros en cerámica. Se preguntó si estaba siendo egoísta al seguir su pasión, si estaba descuidando sus responsabilidades familiares en aras de su propia satisfacción personal. Pero en el fondo, Natasa sabía que su arte era más que una simple forma de expresión, era una parte fundamental de quién era ella. Negar su pasión por la cerámica sería negar una parte esencial de sí misma, y se negó a hacerlo, incluso si eso significaba enfrentar la culpa y la desaprobación de Andrei. Si bien Natasa luchaba con sus sentimientos de culpa, también reconoció la necesidad de una comunicación abierta y comprensión mutua en su relación con Andrei. Ella quería que él entendiera su perspectiva y valorara su búsqueda de realización personal, incluso si eso significaba enfrentar desafíos y sacrificios en el camino. La resiliencia de Natasa era como una llama ardiente dentro de ella, una fuerza interior que la impulsó a continuar incluso frente a la adversidad. Cada vez que Andrei la criticaba, cada vez que sus mordaces palabras tocaban su corazón, Natasa encontraba una determinación renovada para seguir adelante con su arte. Ella entendió que el viaje de la cerámica no se trataba solo de crear piezas hermosas, sino también de cultivar una mentalidad de resiliencia y perseverancia. Cada desafío que enfrentó, cada obstáculo que se le presentó, se convirtió en una oportunidad para fortalecer su determinación y su fe en sí misma. Incluso cuando las críticas de Andrei amenazaron con minar su confianza, Natasa se negó a darse por vencida. Encontró consuelo en el estudio, en las suaves curvas de la arcilla bajo sus dedos, en las infinitas posibilidades que se abrían ante ella. Allí, en el santuario de su arte, era libre de ser ella misma, libre de explorar su creatividad sin temor a ser juzgada o desaprobada. Cada momento que pasó en el estudio fue una forma de autodescubrimiento para Natasa. Profundizó en lo más profundo de su propia alma, explorando los rincones más íntimos de su mente y su corazón. La alfarería no era solo una actividad para ella, era una pasión, una vocación, una parte fundamental de su identidad. Y así, incluso cuando los días se volvieron difíciles, incluso cuando las críticas de Andrei pesaban sobre ella como un ancla, Natasa encontró la fuerza para seguir adelante. Se aferró a su arte como un salvavidas en medio de las tormentas de la vida, encontrando paz y consuelo en las formas y texturas que creaba. Con el paso del tiempo, Natasa se dio cuenta de que la verdadera resiliencia no solo radicaba en su capacidad para resistir la adversidad, sino también en su capacidad para transformar los desafíos en oportunidades de crecimiento. Cada crítica de Andrei, cada obstáculo que enfrentó, solo la hizo más fuerte y más decidida a seguir adelante con su arte. Mientras el mundo a su alrededor seguía girando a un ritmo frenético, Natasa se mantuvo firme en su propósito. Sabía que su viaje cerámico era mucho más que una simple búsqueda de reconocimiento o éxito, fue un viaje de autodescubrimiento y autoexpresión que la acercó cada vez más a su verdadera esencia. En el silencio de su estudio, con las manos sumergidas en la suave arcilla, Natasa sintió una energía palpitante, la sensación de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Cada movimiento, cada modelado, era como una danza entre su mente creativa y las infinitas posibilidades que ofrecía la cerámica.
La arcilla era su lienzo y Natasa era la artista, dándole forma con cuidado e intención, infundiendo a cada pieza su propia esencia. Sintió una profunda conexión con su arte, como si estuviera dando vida a algo que antes solo existía en su imaginación. Mientras trabajaba, los contornos de su visión comenzaron a materializarse ante sus ojos. Pudo ver la forma tomando forma, los detalles emergiendo lentamente de la masa informe de arcilla. Cada pequeño detalle fue una revelación, un descubrimiento emocionante que la acercó a su visión definitiva. Pero no era solo la forma física la que estaba tomando forma, también era el significado detrás de la obra. Natasa sintió que estaba transmitiendo un mensaje poderoso a través de su arte, un mensaje de esperanza, resiliencia y autodescubrimiento. Era como si cada pieza fuera un reflejo de su propio viaje, una expresión visual de sus luchas y triunfos a lo largo del camino. Mientras trabajaba, Natasa profundizó cada vez más en su arte, explorando los rincones más profundos de su alma en busca de inspiración. Se dejó guiar por el flujo intuitivo de su creatividad, confiando en que su intuición guiara sus manos mientras moldeaba la arcilla. Cada momento en el estudio fue un viaje de autodescubrimiento para Natasa, una oportunidad de explorar quién era ella y qué significaba para ella ser artista. Se sentía viva, pulsando con la energía creativa que fluía a través de ella, alimentando su pasión e impulsándola a nuevas alturas. A medida que avanzaba el trabajo, Natasa sentía una creciente sensación de anticipación. No podía esperar a ver el resultado final de sus esfuerzos, a presenciar la obra de arte que había creado con tanto amor y dedicación. Y así, con cada última pincelada, cada delicado toque de su mano, Natasa se acercaba cada vez más a la finalización de su obra maestra. Sabía que estaba a punto de presenciar algo verdaderamente especial, algo que resonaría más allá de los límites del tiempo y el espacio. Mientras daba los toques finales a su pieza, Natasa sintió una mezcla de emociones fluir a través de ella. Era un sentimiento de realización, de satisfacción, de haber dado vida a algo único y significativo. Cada detalle cuidadosamente elaborado reflejaba no solo su habilidad técnica, sino también su visión y su alma. Mientras observaba su trabajo, Natasa pudo ver el viaje que había recorrido desde el momento en que puso sus manos en la arcilla hasta ese momento. Cada etapa del proceso de creación quedó impresa en la pieza, los momentos de inspiración, los desafíos superados, las horas dedicadas a un trabajo minucioso. Fue una expresión tangible de su pasión, su dedicación y su resiliencia. La pieza en sí era una obra maestra del arte cerámico. Sus líneas suaves y delicadas curvas capturaron la esencia de la forma humana, mientras que los intrincados patrones y finos detalles revelaron la profundidad de su habilidad artística. Fue una creación que trascendió los límites de lo ordinario, una pieza que evocaba una sensación de belleza y significado más allá de las palabras. Sin embargo, más que nada, el trabajo de Natasa fue una expresión de su propio viaje personal. Cada marca en la arcilla, cada matiz de color, contaba la historia de sus luchas y triunfos, de sus esperanzas y sueños, de su búsqueda de autenticidad y significado en un mundo lleno de desafíos. Mientras admiraba su trabajo, Natasa se sentía conectada con algo más grande que ella misma. Era como si su arte fuera un puente entre el interior y el exterior, entre el pasado y el presente, entre la mente y el corazón. Fue un recordatorio tangible de su capacidad para crear belleza a partir del caos, para encontrar significado en medio de la incertidumbre, para transformar su dolor en algo hermoso y duradero. Y así, con una sonrisa en los labios y un brillo en los ojos, Natasa contempló su creación con un profundo sentimiento de gratitud y humildad. Sabía que a pesar de todas las dificultades que había enfrentado en el camino, cada desafío había sido una oportunidad de crecimiento, cada obstáculo una piedra de afilar para afilar su arte y su alma. Mientras sostenía su pieza con cuidado, Natasa se sintió imbuida de un profundo sentido de propósito y significado. Sabía que su viaje cerámico estaba lejos de terminar, que aún quedaban muchas historias por contar, muchas emociones por explorar, muchos sueños por cumplir. Mientras sus ojos recorrían los suaves contornos y los delicados detalles de la pieza de cerámica de Natasa, Andrei sintió una mezcla de sorpresa y asombro invadirlo. Por un momento, se quedó sin palabras, contemplando la belleza y la habilidad manifiestas en el trabajo que tenía ante él. Para Andrei, esa pieza representó algo completamente nuevo. Nunca antes había considerado realmente el talento artístico de Natasa. En su opinión,
Ella era simplemente la devota esposa y amorosa madre de su hija, una presencia constante en su vida, pero no necesariamente una artista talentosa. Sin embargo, al ver la pieza de cerámica de Natasa, algo cambió dentro de Andrei. Se dio cuenta de que había subestimado profundamente a su esposa, que había más en ella de lo que jamás había imaginado. Esa obra de arte fue un testimonio vívido del talento y la creatividad de Natasa, y lo sorprendió. Por primera vez, Andrei vio a Natasa no solo como su esposa, sino como una persona con pasiones, talentos y sueños propios. Se encontró admirándola de una manera que nunca antes había experimentado, reconociendo la profundidad de su habilidad y la fuerza de su determinación. Mientras miraba la obra, Andrei comenzó a cuestionar sus propias suposiciones sobre Natasa y su relación. Se dio cuenta de que había estado ciego ante muchos aspectos de ella, centrándose solo en sus propias expectativas y necesidades, sin apreciar realmente quién era ella como individuo. El trabajo de alfarería de Natasa le hizo darse cuenta de que se había perdido mucho al no reconocer plenamente el potencial y la profundidad de su esposa. Se sintió obligado a explorar más quién era realmente Natasa, comprender sus pasiones y sueños y apoyarla en sus viajes personales. Mientras estos pensamientos daban vueltas en su mente, Andrei sintió que un nuevo aprecio florecía dentro de él. Se dio cuenta de que había una gran belleza y talento dentro de Natasa de la que apenas había arañado la superficie. Y a medida que esta comprensión se profundizaba, sintió que comenzaba a ocurrir un cambio dentro de él. Al mirar la pieza de cerámica de Natasa, Andrei vio no solo una obra de arte, sino también una puerta a una nueva comprensión, una oportunidad para reconectarse con su esposa de una manera más profunda y significativa. Después de muchos intentos de mejorar su relación con Andrei, Natasa finalmente ha llegado a un punto de aceptación. Se dio cuenta de que no podía controlar las acciones o actitudes de su marido, y tratar de cambiarlo solo la llevó a la frustración y la desilusión. Con esta comprensión, Natasa tomó la decisión consciente de dirigir su energía hacia áreas donde tenía mayor control, su hija y su pasión por la cerámica. Centrarse en su hija era una prioridad para Natasa. Quería brindarle la mejor vida posible a su hijo, ofreciéndole amor, apoyo y una base sólida para crecer. Natasa entendió que su hija era una parte preciosa de su vida y merecía toda la atención y el cuidado que pudiera brindarle. Por lo tanto, se dedicó a crear un ambiente familiar amoroso y enriquecedor donde su hija pudiera prosperar y desarrollarse. Además, la cerámica se convirtió para Natasa en un refugio, un lugar donde podía expresarse libremente y encontrar la paz interior. Moldear la arcilla con sus manos, darle forma a su imaginación, creó un sentimiento de conexión con algo más grande que ella misma. El proceso creativo de la cerámica fue terapéutico para Natasa, ayudándola a lidiar con el estrés y las presiones de su vida cotidiana. Al aceptar la situación con Andrei, Natasa encontró una nueva perspectiva de libertad y autonomía. Se dio cuenta de que ya no necesitaba esperar a que su marido cambiara para encontrar la felicidad y la plenitud. En cambio, descubrió que podía encontrar estas cosas dentro de sí misma, en sus propias pasiones y relaciones significativas. Si bien la aceptación no significó resignación o darse por vencido, para Natasa fue una elección consciente de dirigir su energía hacia donde pudiera marcar la diferencia. Ya no estaba atrapada en la ilusión de que podía cambiar a alguien que no quería ser cambiado. En cambio, decidió invertir en sí misma y en las personas que realmente importaban en su vida.